Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el último capítulo del libro Segundo de Reyes, el capítulo 25, Caída de Jerusalén. Voy a invitarte para que oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido hacer este viaje a través del libro Segundo de Reyes. Al estudiar la historia de Israel, aún vemos reflejado también nuestra propia historia. Nos has dejado lecciones y esperamos que el poder de tu Santo Espíritu nos ayude para que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y transformar nuestra vida. Gracias, Señor, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El pecado imperdonable es el pecado del cual no nos arrepentimos ni nos dejamos guiar por el Espíritu para que nos instruya. No permitimos que el Señor haga su obra de transformación. Israel había tenido todas las evidencias del cuidado, del amor y del poder de Dios. Su justicia se les reveló de diversas maneras, pero ellos prefirieron dar la espalda al Señor por irse tras los ídolos que nada son. Llegaron a un punto tal de degradación que Dios no tuvo más remedio que permitir que Israel fuera destruido. Cuando Dios señala el camino, nos muestra la senda de la salvación, es porque nos ama y desea darnos vida. Rechazar el camino de la salvación es transitar por el camino de muerte. Este es uno de los capítulos más tristes de la historia de Israel. Es cuando dejan de ser nación y Jerusalén deja de ser la ciudad amada. Vamos a estudiarlo por secciones. La primera sección son los versículos 1 al 7 y nos habla del sitio a Jerusalén. Leamos los versículos 1 y 2. Aconteció en el 9º año de su reinado, el día 10 del mes 10, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén, la sitió y levantó torres alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Hay varios elementos que se resumen en este versículo. El año 9 de su reinado se refiere al reinado de Sedequías. El 10º mes corresponde a lo que sería para nosotros el mes de enero. Podríamos decir que esta fecha sería el 15 de enero del año 588 a.C. Nabucodonosor quiso cortar definitivamente los contactos de Palestina con Egipto. Debido a que los oráculos egipcios aparecían el hecho de que Egipto florecería y Babilonia declinaría. Cuando aparece en escena el rey de Egipto, muchos judíos se enrolaron en el ejército egipcio. Seducido por los falsos profetas y los oráculos falsos de los egipcios, Sedequías, a pesar de haber jurado lealtad a Nabucodonosor, se dejó arrastrar por la corriente pro-egipcia. Egipto inició sus hostilidades contra Babilonia, pero estos últimos prevalecieron y entonces parte del ejército de Babilonia se dirige hacia Judá, destruyendo todas las ciudades amuralladas y rodeando a Jerusalén. Hubo un momento interesante. Cuando la ciudad estaba rodeada, los profetas falsos predecían la caída de Babilonia y el triunfo de Israel. El profeta Jeremías, por su parte, su obra fue contraria. Era decirles que no lucharan contra Babilonia porque la caída de Judá era inminente. Debido a algunas escaramuzas de Egipto y otras naciones, Nabucodonosor tuvo que alejarse por un tiempo de Jerusalén. Y esto dio motivos a los falsos profetas a decir que si ven, Babilonia retrocede, Babilonia no vendrá, y comienza una campaña contra el profeta Jeremías, donde termina apresado. Sin embargo, el rey Sedequías le consultó secretamente y le preguntó si los babilonios volverían. El profeta predijo todo lo contrario de los falsos profetas.
Le dijo: Babilonia vendrá, y lo mejor era rendirse para evitar la muerte de todos. Pero Sedequías nada hizo por el profeta, siguió más bien los consejos de los falsos profetas y todo el equipo proegipcio. Elena de White comenta: el rey no se atrevió a manifestar abiertamente fe en Jeremías, aunque el temor le impulsaba a solicitarle información en particular. Era demasiado débil para arrostrar la desaprobación de sus príncipes y del pueblo, sometiéndose a la voluntad de Dios según se lo declaraba el profeta. Libro Profetas y Reyes, página 335. Ese débil rey siguió lo que otros decían y olvidó las palabras del profeta. Y es cuando Nabucodonosor regresa y sitia Jerusalén, y es la historia que toma el libro de Reyes para destacar la caída de Jerusalén. Sigamos leyendo los versículos 3 al 5. A los 9 días del cuarto mes arreció el hambre en la ciudad, y cuando el pueblo de la tierra no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Aunque los caldeos la tenían rodeada, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. El rey se fue por el camino del Arabá, pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo apresó en las llanuras de Jericó, tras haber dispersado todo su ejército. Este sitio fue terrible, y el hambre que hubo en la ciudad era ya un asunto de desesperación, tanto que las madres se comieron a sus hijos. La piel de los hombres se puso reseca y se ennegreció como si estuvieran cubiertos de polvo. Cuando llegó este momento, el hambre era tan intensa que ya no era posible continuar defendiendo la ciudad. Entonces los hombres de confianza de Sedequías encontraron una puerta en los muros de la ciudad, y una noche los hombres de guerra y el rey y su familia huyen dejando la ciudad abandonada a su suerte. Pero no prosperó su huida. Fueron alcanzados por el ejército de Babilonia y los apresaron. Entonces viene el castigo sobre Sedequías, versículos 6 y 7. Preso pues el rey, lo llevaron a Ribla ante el rey de Babilonia, y dictaron sentencia contra él. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a él le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. El débil rey fue llevado al tribunal que había establecido Nabucodonosor en Ribla. Nabucodonosor actuó como el juez y pronunció la sentencia. La acusación en este caso era la de rebelión, el quebrantamiento del solemne juramento que Sedequías había pronunciado, y con dolor, lo último que vio Sedequías fue la ejecución de sus hijos. Después de esto le quitaron los ojos y fue llevado encadenado a Babilonia. Nunca más volverá a ver a Jerusalén, la ciudad amada, y que él como rey había llevado a la ruina. La segunda sección son los versículos 8 al 17. Nos habla del saqueo que sufrió la ciudad. Ya no había quien la resistiera. El ejército había sido apresado y el rey también había sido llevado encadenado a Babilonia ciego. Habían dejado la ciudad sola a su suerte. Leamos los versículos 8 al 12. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén Nebuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Incendió la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. También prendió fuego a todas las casas de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que acompañaba al capitán de la guardia derribó los muros que rodeaban la Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivo a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey y a los que habían quedado de la gente común. Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó a algunos de los pobres de la tierra para que labraran las viñas y la tierra. El general de más confianza que tenía Nabucodonosor era de nombre Nabuzaradán. Él ingresa con su ejército a Jerusalén y comienza de manera metódica a saquear la ciudad, comenzando por la destrucción del templo de Salomón. Además del templo, el palacio y muchos otros edificios importantes de Jerusalén fueron incendiados.
La ciudad fue desolada y arruinada como una notable comprobación de la destrucción que causa el pecado. Elena de White comenta: ¿por qué permitió el Señor que Jerusalén fuera destruida por fuego la primera vez? ¿Por qué permitió que los israelitas fueran vencidos por sus enemigos y llevados a tierras paganas? Porque fracasaron en ser misioneros suyos y levantaron murallas de separación entre ellos y las gentes que los rodeaban. El Señor los esparció para que se pudiera llevar al mundo el conocimiento de su verdad. Si eran leales, fieles y sumisos, Dios los traería de vuelta a su propio país. General Conference Bulletin, 7 de abril del año 1903. La ciudad fue asolada, los muros de la ciudad destruidos. Fue una destrucción sistemática. Entonces se mencionan varios tipos de personas que ahora son llevadas cautivas. Número 1, las que quedaron en Jerusalén de las invasiones anteriores. Número 2, las que se pasaron al lado de los babilonios, los que desertaron y se sometieron al ejército babilónico. Número 3, la gente común que se quedó en Jerusalén y sus alrededores. Según el versículo, no todos los que eran de esta última clase fueron llevados a Babilonia. Se dejó en el campo un pequeño remanente de gente pobre y se les dio tierra para que la cultivaban. Se esperaba que este grupo constituyera un núcleo de judíos, pero que fueran leales a Babilonia. Sigamos la descripción de la destrucción de la ciudad, versículos 13 al 17. Los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y se llevaron el bronce a Babilonia. También los caldeos se llevaron los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los objetos de oro y de plata, todo lo que se llevó el capitán de la guardia. No era posible calcular el peso de las 2 columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una rey y granadas en derredor, todo bronce. Igual labor había en la otra columna con su red. Los tesoros más valiosos del templo ya habían sido llevados a Babilonia, pero todavía quedaban algunas de las macizas obras de bronce hechas por Hiram para el templo de Salomón. Entre ellas estaban las 2 columnas de la entrada al templo, el mar de bronce y las basas de bronce. Algunos objetos de valor que habían quedado en el palacio del rey ahora fueron también llevados a Babilonia. Es decir, se llevaron todo. Dejaron la ciudad sin nada. Y se describe cómo se transportaron todos esos elementos a Babilonia e incluso las columnas. Ese era el botín de guerra que exhibían los babilonios. Entonces se describe el castigo de los culpables, versículos 18 al 21. El capitán de la guardia tomó entonces preso al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a otros 3 guardas de la vajilla. Apresó a un oficial de la ciudad que tenía a su campo los hombres de guerra, a 5 hombres de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y a las 60 hombres del pueblo de la tierra que se encontraban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó a Ribla ante el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia hizo que los mataran en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá lejos de su tierra. Nabuzaradán parece que era un hombre de principios y de buen juicio, y entonces hace algo interesante para dar una lección a todo Israel. Toma los que son los principales de la nación, al sacerdote, al segundo sacerdote, al capitán de la guardia, a los escribas del ejército, a los consejeros del rey y a otros hombres de influencia. Estos habían aconsejado a Sedequías, eran los que promovieron la alianza con Egipto, son los que persiguieron a Jeremías, son los que pronosticaron que Babilonia caería e Israel sería grande. Estos hombres fueron traídos ante Nabucodonosor, quien, considerándolos traidores, le dio la sentencia de muerte.
Entonces el pueblo es llevado cautivo. En la ruina de la ciudad solo queda un pequeño remanente y queda allí para sembrar, pero siendo tributarios de Babilonia. En los versículos 22 al 26, estos hombres deciden huir a Egipto. Leamos los versículos 22 al 24. El pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, le puso como gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los príncipes del ejército y su gente oyeron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, se presentaron ante él en Mizpa. Era Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Serea, Seraías, hijo de Tanhumet, el netofatita, y Jaazanías, hijo de Macetas, acompañados de los suyos. Gedalías les hizo un juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de servir a los caldeos, habitad en la tierra, servid al rey de Babilonia y os irá bien. Con toda diplomacia, Nabucodonosor nombró a un judío para que gobernara el país bajo la administración de Babilonia. Gedalías provenía de una familia de abolengo. Ahicam, su padre, había sido un funcionario de confianza en tiempo de Josías y había tenido suficiente influencia con Joacim como para lograr que no se matara a Jeremías. Es evidente que Gedalías apoyaba la misma política de moderación que el profeta Jeremías. Ahora, ciertos hombres que habían huido del asedio babilónico vienen a ver a Gedalías. Entre este grupo estaba Ismael, nieto de Elisama, secretario real y de sangre real. Quizás este linaje suyo explique la actitud que asumió hacia Gedalías. Johanán, que era en un comienzo leal con Gedalías y estaba en contra de Ismael, pero que finalmente resulta traicionando la confianza de Gedalías y uniéndose a Ismael. Y otros que lo acompañaron. El consejo de Gedalías era servir al rey de Babilonia. Entonces Gedalías prometió darles garantías si se hacían siervos de los caldeos. Los invitó para que volvieran y se establecieran a fin de participar de los frutos de la tierra. Pero al parecer estos hombres no quedaron conformes con la respuesta de Gedalías. Leamos el versículo 25 y 26. Pero en el mes séptimo llegó Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, acompañado de 10 hombres, hirieron y mataron a Gedalías, así como a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces se levantó todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el mayor, con los capitanes del ejército, y se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Gedalías había sido advertido de las intenciones de Ismael, e incluso Johanán se había ofrecido para dar muerte a Ismael, pero Gedalías no lo iba a permitir. Había dado su palabra y la iba a cumplir. En cambio, lo que hizo fue invitarlos a una cena para estar con ellos y tratar de persuadirlos de hacer las paces con Babilonia. Pero allí Ismael, que era de sangre real, da muerte a Gedalías. Entonces Ismael encabeza la lista de aquellos que ahora van a buscar refugio a Egipto. Jeremías se opuso fuertemente a la huida a Egipto, pero no fue escuchado. Parece que Johanán se volvió contra Ismael y le obligó a huir a Amón. Y con Jaazanías asumió la dirección de un grupo de judíos que huyó a Egipto y obligó a Jeremías a acompañarlos. Esto fue un error que estudiaremos cuando vayamos a ver el libro de Jeremías. La última sección de este capítulo son los versículos 27 al 30 y nos habla de Joaquín, que es liberado y recibe honores en Babilonia. Leamos. Aconteció en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos de prisionero y Joaquín comió siempre delante de él, todos los días de su vida. Diariamente le fue dado su sustento de parte del rey.
día tras día, todos los días de su vida. Evil-Merodach es el mismo Abel-Marduk, quien era hijo heredero de Nabucodonosor. Reinó solo 2 años. En el primer año de su reinado, cuando llegaba el fin del año en Babilonia, era costumbre liberar un preso y hacer una gran celebración, pues el rey decide liberar a Joaquín con sus hijos, y lo destacó por encima de los reyes cautivos que habían en Babilonia. Le quita las ropas de preso y le pone vestidos de gala, y es sustentado por el palacio real. El autor de Reyes termina su libro con la descripción de un ex rey de Judá que después de un largo y cansador cautiverio acaba su vida en la relativa comodidad y con cierto honor. Aunque pasó por circunstancias sumamente adversas, al menos la simiente de David no fue aniquilada por completo. Apreciados amigos y hermanos, podemos resumir esta historia diciendo que Dios hizo que Israel fuera una nación grande y poderosa para que cumpliera un propósito, y al no realizar ese propósito divino, no había razón para su existencia. La nación que debió brillar estaba en la completa oscuridad. Dios desea lo mejor para todos. Dios ofrece la salvación a todos, pero solo los que aprecian el don de amor de Dios son los que lograrán finalmente la victoria. Abraza el amor de Dios en tu vida. Deja que el Señor transforme tu ser y deja que te guíe por sendas de amor y justicia. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.